El centro de este capítulo es el trono de Dios. Ese es el elemento central que tenemos para estudiar en el día de hoy, el trono de Dios. Por supuesto que coligado a esto vamos a tener a los ancianos que están descritos también en este capítulo y seres vivientes. Son los grandes temas que toca este estudio. Quiero decirles, estimados hermanos, que es un estudio que está cargado mucho de simbolismo. Tal vez a partir de ahora, cada uno de los capítulos del Apocalipsis nos va a presentar esos simbolismos. Sobre esos simbolismos hay que decir que hay interpretaciones que se dan, algunas son diferentes. Nosotros no podemos dar todas las interpretaciones que hay sobre el tema, pero vamos a dar las principales. Pero tenemos que entender que estamos hablando de una forma no literal, sino simbólica. Porque de la manera que se describen las cosas, es evidente que hay un mensaje para proyectarnos en una profecía. Dios es el que está sentado en el trono, ya lo veremos. Y lo que más se repite en este capítulo es precisamente la palabra trono. 17 veces vamos a tener la palabra trono. Yo le voy a pedir a la hermana Uda que comience la lectura de este capítulo. Vamos a ir hasta el versículo 6 del capítulo 4. Adelante, Uda. Amén. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Muchas gracias, hermana. Ya vieron en la lectura del texto todo lo que se representa allí simbólicamente. Dice que inmediatamente después que Juan escucha la voz de Jesucristo, que le dice, sube acá, él al instante aparece en un escenario completamente diferente al terrenal. Antes de proseguir, muchas veces se han presentado las profecías. En algunos casos, esas profecías se presentan como una especie de éxtasis, como una especie de sueño. Pero en este caso es casi real, aunque es espiritual. Hay un cambio inmediato de lo terrenal a lo espiritual. Esto es muy importante, hermanos, tenerlo en cuenta para todo lo que va a ser la relación con la dimensión de Dios.
ese pasaje de lo terrenal a la dimensión de Dios, a los cielos. Entre las primeras cosas que ve Juan es un trono y a uno sentado en él. Aclaremos que la palabra trono proviene del griego rosnos, con Z al comienzo. Y le decía que aparece 17 veces en el Apocalipsis, pero aparece 50 veces en el Nuevo Testamento. La palabra trono es asociada como un símbolo de autoridad y realeza. En algunas ocasiones, Dios es mostrado sentado en su trono celestial. Por ejemplo, el profeta Micaías vio a Dios sentado en su trono en una visión. Voy a pedir a la hermana Alba que vaya a la Primera de Reyes para ver ese versículo específico. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Vamos a ver este pasaje donde nos muestra esa visión de Dios sentado en el trono. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. 19. Muy bien. Dice así: entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Eso dice el 19. Gracias, Alba. Ahí tenemos ya en el Antiguo Testamento lo que Juan ve en el último libro de la Biblia. Pero hay más. El profeta Isaías vio también a Dios sentado en un trono sublime. Entonces le voy a pedir a Virginia que me lea Isaías. Vayamos a Isaías, capítulo 6 de Isaías, en el primer versículo del capítulo 6 de Isaías. ¿Está por allí? Muy bien. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Otra descripción clarísima. Y también en un salmo hay, el Salmo 47, en el versículo 8, el salmista describía a Dios sentado sobre el trono. Dice: reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Por tanto, cuando el apóstol habla del trono y uno sentado en él, se refiere al mismo Padre Celestial, claramente. En este trono se ha preparado para iniciar el gran juicio que Dios trae sobre la humanidad y sobre todo aquellos que han rechazado el mensaje. Ahora veamos. Nosotros hemos querido con Ana María, que hizo un trabajito allí, mostrar el trono, no sé si lo ven, y tratar de ver una idea de la presencia de Dios. El aspecto en Apocalipsis 4, los versículos 3, 5 y 6, dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio
semejante al cristal. Quiero, antes de analizar estos versículos, que presten atención. Dice, había alrededor del trono un arco iris. Esto es un elemento muy importante para nosotros los cristianos, que lamentablemente en estos tiempos otras ideologías se han apropiado del arco iris, fundamentalmente la ideología de género llamada, que se ha apropiado del arco iris. Y nosotros tenemos que hacer entender que el arco iris es una señal clara de los cielos y de Dios. Tenemos que afirmarlo y decirlo permanentemente, porque se han apropiado de esa imagen. Bueno, en estos versículos Juan hace un intento por describir de aquel que está sentado en el trono y hace referencia a piedras preciosas para describir su inmensa majestad. En la Biblia, el Padre nunca se ha revelado corporalmente. Generalmente lo ha hecho a través de fenómenos naturales, como una nube, truenos y relámpagos, en una zarza encendida, etcétera, etcétera. En ocasiones la Biblia usa lo que los estudiosos llaman antropomorfismos para describir los atributos de Dios por medio de imágenes que nosotros podemos relacionar y entender. A Moisés le advirtió que ningún hombre puede verlo directamente y vivir para contarlo. Eso está en Éxodo 33:20. Es una frase simple, así que la voy a leer yo. Dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Fíjense la afirmación clara que hay en Éxodo. Y en el Nuevo Testamento se confirma esta verdad. Le voy a pedir a Ildefonso que me lea Juan capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18. De acuerdo. 1, 18, sí. Juan 18. ¿Qué dice? Eso 33, 20. A ver. Amén. Dice, a Dios nadie lo vio jamás, el Hijo único que es Dios y vive en íntima unión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Claro, la forma que conocimos, o mejor dicho, que conocieron, en este caso los apóstoles y los que vivieron en su tiempo, a Dios era a través de su presencia como Jesucristo. Hay que destacar, estimados hermanos, que las palabras faltan para tratar de describir la gloria de Dios. Es muy difícil encontrar palabras concretas y específicas. En primer lugar, Juan dice que era semejante a la piedra de jaspe y cornalina. La piedra de jaspe viene del griego jaspis, refiriéndose posiblemente al diamante, el cual es una piedra preciosa que se destaca por su gran brillantez, una brillantez blanca, verdosa, la cual describe la pureza y la gloria de Dios. La cornalina proviene del griego sardinos, la cual es una joya de color rojo, que podría sugerir una expresión de ira y juicio. La otra interpretación que a mí me parece la mejor es que el color blanco representa lo santificado de Dios y el color rojo representa la sangre de Jesucristo. Finalmente se dice que este maravilloso ser sentado en un trono en cuyo alrededor había un arco iris semejante a la esmeralda,
la cual es una piedra preciosa de color verde también, que contrasta perfectamente con los otros colores. Juan explica que el trono, de allí del trono salen relámpagos, truenos y voces, lo cual nos da la idea de la temeridad que es su presencia santa y que trae el juicio a esta tierra. Esta figura nos recuerda cuando Dios se manifestó a Israel en el monte de Sinaí. Nada. ¿Qué le parece? Ah, la pastilla esa. Y Mariela me lee Éxodo 19. Ahora me Éxodo diste 19. Versículo 16. Éxodo 19, versículo 16. 16 dice, y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y un sonido del esjofar, trompeta de cuerno de carnero muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahí está cuando se manifiesta en el monte Sinaí. Obviamente esta visión tuvo que haber causado en Juan una gran conmoción cuando se presentó allí frente al trono. Delante de este trono se nos dice que había un mar de vidrio semejante al cristal. El comprender el significado exacto de esto es muy difícil. No. Lo cierto es que para Juan tuvo que haber sido extraordinario el ver un mar cristalino y transparente. Yo les comento que en la antigüedad los vidrios de los espejos no solían ser tan claros, eran opacos. Esta gran transparencia y claridad nos recuerda la gran santidad y justicia de Dios. Bueno, ahora vamos a ir hasta al versículo 4 de Apocalipsis 4. Capaz que Andrés, que debe tener la Biblia por ahí, me puede leer el versículo 4 de Apocalipsis 4. Así dice. Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre ellas, sobre las sillas, 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Bueno, gracias Andrés. Llegamos a este versículo, el cual ha sido muy polémico. El versículo 4 de este capítulo de Apocalipsis nos habla acerca de los 24 ancianos, cuya identidad se ha tratado de explicar a través de diferentes teorías. La palabra anciano proviene del griego presbúteros, el cual era un título que se le daba a algunos líderes importantes, tanto en Israel y posteriormente dentro de la iglesia. La Biblia dice que estos se encuentran sentados, en mi Biblia dice 24 tronos, alrededor del trono donde Dios se sienta. O sea que están rodeando el trono de Dios. En cuanto a quiénes son estos 24 ancianos, hay algunos que creen que representan a Israel. Es una teoría. Tomen esto como distintas visiones que se tienen al aspecto. En los tiempos del Antiguo Testamento, los sacerdotes, dicen estos que manifiestan esta teoría, eran muchos a tal punto que se hacía imposible que todos pudieran ministrar al mismo tiempo en el templo, por lo que se organizó en grupos a estos 24, donde existía un líder que se llamaba el anciano de los sacerdotes. Eso está en Crónicas, capítulo 24, del 7 a 18, no lo vamos a leer. Basado en estos versículos, algunos sugieren que estos 24 ancianos del Apocalipsis representan a estos sacerdotes que estaban organizados en estos grupos de 24, ya que realizaban funciones parecidas a estos,
como por ejemplo quemar incienso. Hay otras consideraciones al respecto. Consideran que estos 24 ancianos representan a la iglesia redimida. Por un lado aparecen justo antes de iniciarse los grandes momentos de la tribulación, y en segundo lugar se argumenta que las coronas que arrojan delante del trono de Dios representan la corona que Jesús prometió dar a los vencedores. Yo también me afilio en lo personal, esto es una opinión, de quienes sostienen que estos 24 ancianos son 12 de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Esa para mí es la teoría que más se asemeja a lo que puede haber sido el texto bíblico. Porque después veremos, cuando estemos estudiando más adelante el Apocalipsis, que en la Nueva Jerusalén los nombres de las columnas van a tener las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Pero en fin, yo quiero antes de continuar, hermanos, que por encima de todos estos detalles que pueden ser polémicos, que pueden darnos distintas interpretaciones, que son a veces lo que uno trata de encontrar en el Apocalipsis, el sentido de las cosas. Yo creo que lo más importante acá a retener es el trono de Dios. Ese es el elemento central para mí, por encima de todos estos detalles que hemos visto y que seguiremos viendo con las personas vivientes también que se presentan en esa escena. Creo que el trono de Dios es lo que nos debe centralizar en la profecía, porque es el mensaje claro. Dios es el que determina todo en el universo y está sentado en el trono. Y nosotros, sus hijos, vamos a pasar seguramente por tribulaciones, por problemas, estamos pasando por situaciones que a veces nos hacen decaer, pero tenemos que pensar y centralizarnos de que Dios está en el trono. Es el que tiene el poder. Vamos a tener un enfrentamiento seguramente como cristianos con las huestes del anticristo y de Satanás. Ahí va a estar en un determinado momento el arcángel Miguel luchando por nosotros. Vamos a enfrentar las tribulaciones, pero vamos a ser conscientes, hermanos, el centro de este mensaje es que Dios está en el trono. Ese es el elemento fundamental, ese es el mensaje central que tenemos que tener. Los demás son detalles proféticos, pero gira alrededor de esto. Decíamos que estos ancianos están poseyendo una corona y que esa corona la arrojan delante del trono de Dios, que representa la corona que Jesús prometió dar a los vencedores. Esta palabra proviene del griego estéfanos, la cual era una corona de laureles. Ya lo hemos visto esto, ¿se acuerdan? Que se le entregaba a los vencedores que participaban en el circo romano en las carreras de caballo. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. ¡Qué adoración maravillosa de estos ancianos que están alrededor de Dios! Están con ropas blancas, dice el texto, con las cuales visten. Nos sugieren la justicia imputada a la Iglesia a través de Cristo. También reconocemos este hecho en el cántico que tanto
veremos después los 4 seres vivientes que lo analizaremos, ese cántico, como los ancianos entonaban delante del trono, donde alababan al Cordero por haberlos redimido de sus pecados. Hay en Apocalipsis mismo una mención a esto. Esto es en el capítulo 5, los versículos 9 al 10, y le voy a pedir a Ana María, que está por ahí, que me lea Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Amén. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Clarísimo, ¿no? Esto está en el propio, como decíamos, Apocalipsis. Finalmente podemos recordar que en el Nuevo Testamento la Iglesia de Cristo ha sido redimida para formar el reino de reyes y sacerdotes, la cual coincide con la declaración de los 24 ancianos cuando dicen: nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Clarísimo el mensaje. Ahora le voy a pedir al hermano Elkin, que le voy a dar la bienvenida también, porque hay un versículo de Primera de Pedro que me parece muy importante leerlo en este pasaje. Primera de Pedro, versículos 2 y 9. Hermano Elkin, se anda por allí. A ver, está. Bueno, no anda por allí, hermano. Julio, que tiene ahora los nuevos lentes, ¿se anda por ahí o está ya por Colombia? El hermano Elkin está en la farmacia. Ah, bueno. Vamos entonces, yo se lo leo ya. Dice Primera de Pedro, versículos 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La segunda sugerencia de que los 24 ancianos representan a la iglesia, dicen algunos que está basada precisamente en este versículo. Se hace referencia a la Nueva Jerusalén, que están inscritos los nombres de las 12 tribus y los 12 apóstoles, como decíamos. Fíjense ustedes, para tener esto claro que les comentaba. Esto está en el versículo 12 y 14 de Apocalipsis 21. Dice, fíjense lo que dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de los 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al occidente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Creo que ahí está una explicación clara de estos 24 ancianos. Hay algunos que dicen que la tercera posibilidad de que los 24 ancianos representan tanto a los redimidos de Israel que murieron esperando la promesa del Mesías que vendría, como los redimidos del Nuevo Testamento que murieron creyendo que en el Mesías ya había venido
Bueno, parece una posibilidad también. Los redimidos gentiles y los redimidos judíos. Lo cierto es que estos 24 ancianos representan a aquellos que por la misericordia de Dios fueron redimidos por la sangre del Cordero y han escapado de los juicios de la gran tribulación. Entramos en un capítulo que está establecido en los versículos 6 al 11. Y vamos a hablar de los 4 seres vivientes. No sé si está por ahí Elkin. Bueno, entonces le voy a pedir a la hermana Uda que me lo lea. Capítulo 4, por supuesto, versículos 6 al 11. Y de delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a una águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Amén, gracias hermana. Bueno, la identidad de los 4 seres vivientes es otro tema que ha causado mucha especulación. En el griego, la palabra ser viviente se traduce con el nombre neutro de sun, con N, sun. Y Juan nos dice que son 4, los cuales están llenos de ojos delante y detrás. Dice: estos poseen 6 alas y día y noche no cesan de adorar a Dios. El apóstol describe a cada uno de ellos. Uno semejante al león, otro semejante al becerro, otro semejante al rostro del hombre y el otro semejante al águila volando, lo cual también denota que cada ser viviente poseía características que los diferenciaba uno de los otros. Estas semejanzas nos también representan aspectos que podemos comparar con las naturales y características de nuestro Señor Jesucristo, que están descritas en cada uno de sus evangelios. Por ejemplo, león representa al rey de la selva y representa a Jesús como el rey Mesías, el león de la tribu de Judá, presentado en el evangelio de Mateo. Becerro representa la condición de siervo. Nos recuerda al sacrificio que se realiza por la expiación de pecados. Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y en el Evangelio, según Marcos, Jesús es mostrado como el que vino a servir y no ser servido. Hombre nos habla de la naturaleza humana de Cristo. Y como Lucas lo presenta, el Hijo
del hombre. Y finalmente, el águila hace referencia a la divinidad. Y en el Evangelio según Juan se presenta como el Hijo de Dios. Pareciera que estos 4 seres vivientes ya hubiesen aparecido en otras ocasiones en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay una visión que el profeta Ezequiel tuvo estando junto al río Quebar. Es bastante larga. Está en el capítulo 1 de Ezequiel, del 4 al 14. Se lo voy a leer. Dice, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en el medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en el medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Fíjense. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Acá hay una diferencia. En el Apocalipsis son 6 alas, acá son 4. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima cada uno de 2, los cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, sus aspectos eran como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de los relámpagos. Aquí observamos, hermanos, una visión típica de la literatura apocalíptica, en la cual aparecen unos seres muy parecidos a los del Apocalipsis. Hay unas diferencias con ellos, ustedes se dan cuenta. Por ejemplo, solo tienen 4 alas en lugar de 2. Cada uno de estos seres posee una cara con 4 lados. Uno de león, otro de buey, otro de hombre y otro de águila, un tanto diferente a los del Apocalipsis que solo tienen un rostro. Concluir que se trata de los mismos seres sería apresurado. Esta visión de Ezequiel, como la de Juan en el Apocalipsis 4, fue una experiencia impactante, sin duda, y atemorizante para ambos siervos. Juan dice que del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas. 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ezequiel nos dice que vio un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y entre los seres vivientes vio como de carbones de fuego encendidos, y del fuego salían relámpagos. Sin duda, estas visiones indican poder. Estas visiones indican la presencia majestuosa, celestial de Dios. Ya en Ezequiel lo veíamos. En la visión de Juan se describe que había muchos ojos sobre los seres vivientes. 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Mientras que en Ezequiel se describen ruedas llenas de ojos. Podemos encontrar algunos elementos parecidos, pero obviamente no se trata de los mismos seres que aparecen en el libro de Apocalipsis. Lo cierto es que en ambos casos Dios está a punto de anunciar sus juicios. En el caso de Ezequiel, sobre Israel y Jerusalén, y en el caso del Apocalipsis, sobre las naciones gentiles. Y en ambos casos su apariencia es temible y se acompaña de seres angelicales.
Hablando de esto, el pueblo de Israel estaba familiarizado con el tema de los ángeles. De hecho, ustedes recuerdan que en el arca del pacto, la cual representaba la presencia de Dios sobre ellos, y les recordaba el pacto que Dios había hecho con ellos, había 2 querubines cuyas alas se encontraban sobre ellos. Veremos a lo largo del libro de Apocalipsis cómo los ángeles se encargan de ejecutar las diferentes maneras de juicios en contra de las naciones gentiles. Podemos recordar que en el libro de Isaías, por ejemplo, aparecen unos seres muy semejantes a los del libro de Apocalipsis. Le voy a pedir a Virginia que me lea Isaías 6. Isaías 6, del 1 al 3. Habíamos leído una parte, pero ahora vamos a leerla hasta el 3. Isaías 6, del 1 al 3. Amén. Isaías 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y él uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Gracias, Virginia. Hagamos la comparación de estos seres llamados serafines con los del Apocalipsis 4. En primer lugar, la palabra serafín significa, es una palabra que proviene del hebreo. Literalmente significa serpiente ardiente. Este nombre aparece en el libro de Números, en el capítulo 21, versículo 6, dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y era dado a unas serpientes, no porque tuvieran alas, sino porque eran rápidas para moverse y morder a las personas. Esto nos sugiere que estos seres eran muy rápidos para moverse. La descripción de 6 alas concuerda exactamente con la que Juan hace de los seres vivientes del Apocalipsis. Aparte de eso, veremos que estos seres entonaban una especie de adoración a Dios, que se reitera, ¿no? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. De igual forma, los 4 seres vivientes no paran de adorar y dicen precisamente la misma frase. Aquí estamos visualizando el majestuoso poder de Dios. Si hay algo que el Apocalipsis sintetiza claramente, es ese mensaje que a través de lo que habíamos visto con las iglesias del Apocalipsis de Jesucristo, acá el mensaje se centraliza en el poder que tiene el trono de Dios, que está plasmado de la profecía que viene desde el Antiguo Testamento y que se concreta exactamente en este tiempo. Nosotros vamos a dejar para la próxima clase continuar con el capítulo 5. Pero hay una cosa que tenemos que tener claro y entenderlo
por encima, vuelvo a insistir, de todos estos detalles que son simbólicos. Aquí está comenzando la presencia de Dios, Jesucristo, que le está mostrando al apóstol Juan de la profecía de lo que va a suceder. Hermanos, seguramente en las próximas clases vamos a entrar en los capítulos más que suma interesadas de conocer exactamente lo que se viene. Hoy escuchaba a un pastor que decía: la gente y los cristianos hablamos que Jesús en su segunda venida puede presentarse en cualquier momento. Y él decía que no era así, porque para que Jesús se presentara, según la propia Escritura, tenían que suceder una serie de acontecimientos que están establecidos para la presencia de la venida de Cristo. Fundamentalmente, lo vamos a ver cuando reiteremos el estudio de Tesalonicense, primera Tesalonicense. Y él decía, no, va a tener que suceder esos hechos. Y es verdad. Jesús, en este momento, aunque dice que vendrá como ladrón en la noche, no se puede presentar hoy, aquí, en este tiempo nuestro, sin que no sucedan esos hechos. Pero yo les advertía la vez pasada de que si nosotros morimos, para nosotros muertos, Jesús se presenta inmediatamente. El día que morimos es la segunda venida de Cristo. Es un aspecto clarísimo. Por eso, hermanos, es un elemento central que tenemos que tener clarificado nosotros. La gente tiene temor a la muerte. ¿Cuántos hermanos, inclusive que son de Cristo, tienen temor a la muerte? Y ese pasaje de dimensión, como el que pasó Juan, que ascendió en espíritu y vio todas estas situaciones, es que no va a suceder cuando nosotros muéramos. Si morimos en Cristo, obviamente, si moremos en Cristo. Porque ahí vamos a ser resucitados inmediatamente. Y ahí vamos a despertar en la venida de Jesucristo. Para nosotros va a ser inmediato después que muéramos. Aquí, los que queden en la tierra van a tener que pasar estas situaciones y estos eventos. Otro pastor decía que la gran tribulación ya comenzó. Sí, la tribulación ya comenzó. Y comenzó cuando Jesucristo ingresa a Jerusalén. Y lo aclaman y le dan la bienvenida como el Mesías. Ese es el momento que comienza la tribulación. Después veremos la cronología. Después veremos los detalles sobre esto. El tiempo es un elemento central que hay que manejarlo. Y que hay que tenerlo en cuenta. Y hay que empezar a analizarlo en los próximos capítulos. Por eso, hermanos, el mensaje de este capítulo 4 es trascendente, es el trono de Dios. Dios está en el universo y tiene el poder absoluto. No tengamos temor sobre lo que pueda suceder en nuestro tiempo. Dios domina todas las cosas. Ahí está el mensaje. Lo dejo por acá. No quiero entrar en los otros elementos que son también más que interesantes, fundamentalmente en el capítulo 5. Y después nos vamos a preparar, hermanos, ¿sí? Cuando empecemos a analizar los sellos, cuando analicemos las copas, analicemos, digamos, las trompetas,
Todos esos temas va a ser maravilloso analizarlos. Si hasta aquí hemos llegado en el Apocalipsis, lo que viene de aquí en adelante, yo creo que nos da una fuerza interior. Espiritualmente tenemos que crecer y vamos a crecer con esto que es la palabra de Dios. Después de leer el Apocalipsis, de empezar a comprender el Apocalipsis, estamos transformándonos en verdaderos hijos de Cristo y esperando estar con Él.